como decía, vamos a partir esta tercera jornada de conversación, de encuentros, de intercambio de experiencias, de ideas, de sueños, con fotógrafas y fotógrafos, gestores, artistas, con quienes hemos estado trabajando y que hemos estado trabajando este año, el año pasado, y finalmente con todos estos encuentros, el FIFE existe. El FIFE, el Festival de Fotografía de Valparaíso, existe porque provocamos y deseamos estas interacciones, y así fue como conocimos a Ronald, que él dirige desde la ciudad de Marsella un proyecto de residencias internacionales, más bien latinoamericanas, Ronald, o de todas partes. Sí, hola Rodrigo, espero que estés bien. Te explico un poco sobre Dos Mares y el surgimiento de la estructura. Inicialmente empezamos con el proyecto de residencias internacionales entre la América Central y Francia. A medida que el proyecto fue consolidándose, nos expandimos hacia América Latina y hoy en día podemos decir que son residencias, el proyecto de residencias es hacia todas las partes del mundo, con un foco principal hacia América Latina. Y poco a poco el proyecto ha ido evolucionando y no es solamente una estructura de residencias de artistas, sino que lo que llamamos hoy en día son dispositivos en favor del artista, del desarrollo de esa actividad. Entonces, por ejemplo, hemos creado diferentes dispositivos o programas que son totalmente ligados al ecosistema del arte para encontrar diferentes soluciones a problemáticas como la movilidad internacional, la visibilidad internacional, la creación de redes profesionales locales y transnacionales, seguimiento crítico, curatorial, al mismo tiempo que la parte de logística de la administración y la parte fiscal, que es también una parte importante del quehacer artístico, ¿no? Entonces tratamos de englobar un poco todo ¿cómo podemos decir? Lo complejo que es ser artista hoy en día. No es solo del lado de la producción, está de lo que es la investigación, la fiscalidad, la creación y la producción. Y fue así como nos conocimos hace ya más de 2 años, casi 2 años, cuando entramos en contacto por la razón en que Dos Mares, al estar en Marsella basado, y ustedes en Valparaíso, hay unos acuerdos que se llaman las ciudades gemelas en el mundo. En Francia, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Marsella, no somos ciudad gemela de Valparaíso, pero tenemos un acuerdo de cooperación. Entonces esto permite, en América Latina solo hay 2 ciudades que tienen un acuerdo de cooperación con Marsella, que es Montevideo y Valparaíso. Entonces aquí nace la necesidad también de crear un enlace con un país latinoamericano para continuar las relaciones y la movilidad internacional, entre otras cosas. Y lo que sucedió fue que el primer proyecto de residencia lo hicimos con Adrián Pesenec y María Soledad Ayuga, que son acá con nosotros, y la idea era generar un primer diálogo, un encuentro, y antes de que los artistas salen del país, hay todo un proceso que nosotros estructuramos en 3 partes de la residencia, que es la parte de la investigación, en la cual trabajamos con el artista al menos una semana para imaginar esas pistas potenciales en el país donde el artista va a hacer la segunda etapa, que es la inmersión. En la inmersión, todo esto que estuvo previsto en la investigación, siempre sabemos de que hay diferentes puntos de partida que va a cambiar, de que nunca es la misma estabilidad con la que uno imaginó en el punto en Marsella. Y también es el momento en que permite al artista entrar en conocimiento de este territorio diferente. Una vez que la residencia se pasa, en el caso específico en Valparaíso, que los artistas regresan al país, dejamos todo un poco
en stand-by, un poco, no al olvido, pero que deje un poco una maduración de toda esa experiencia, sobre todo que el 2019 fue bastante particular en la residencia de Adrián y Soledad. Y actualmente estamos retomando todo esto que se creó, toda la recolección de imágenes, de sonidos, de documentos, y para potenciar e imaginar qué puede devenir toda esta experiencia, más que un momento de residencia de una producción, es más que todo la experiencia que permita al artista crear en el futuro algo con una forma específica. Y eso justamente es lo que vamos a hablar con Adrián y Soledad en esta tarde, Sí. de acá. Mañana allá, Sí, me imagino. mañana de aquí, sí. Sabes que a mí me impresiona, en el buen sentido de la palabra, porque primero, ¿qué haces tú en Marsella, latinoamericano, generando encuentros para el mundo? Eso ya me impresiona. Así que me gustaría que nos expliques qué haces en Marsella, cómo llegas ahí y cómo se ocurre esto. Y después la otra cosa que también me impresiona es que, y lo hemos estado conversando un poco en estos días con diferentes autores de diferentes lugares de América Latina, de Bélgica, incluso de Francia, como el rol de la poesía como política, en nuestro caso de la poesía desde la imagen, ¿no es cierto? Pero ese rol estructurador, ese rol pilar en la construcción de sociedad, en la construcción de grupo, de grupo humano y de articulación de él, eh, y, y no solo como desde una observación, sino que desde una acción, es decir, el hacer cosas que van definiendo otras y que tienen algo que decir. Y yo siento que la estructura de Dos Mares es como un centro científico. O sea, tiene una estructura, tiene una perspectiva, unas lógicas, unas etapas, pasa esto primero, se consiguen los fondos allá, se convoca al artista, se trabaja, o sea, realmente se habla de investigación, o sea, podría perfectamente ser un centro de investigación neurológico con quien nosotros estemos tratando de hacer algo, y eso me impresiona, y obviamente que me gusta mucho y del cual nosotros aprendemos también. Claro. No, te cuento sobre cómo fue el nacimiento bueno, por qué surge que yo termine viviendo en Marsella. En el 2012 yo trabajaba en el Departamento de Cultura de la Alianza Francesa en Costa Rica. Y a través de la dirección vimos que había la posibilidad de crear proyectos que tuvieran una conexión con el país de origen, Costa Rica, donde yo vengo, y Francia. Entonces mi primera idea era que en esa época no había una gran cantidad de lugares de residencia de artistas en América Central. Existía una que estaba en Nicaragua que era más orientada a artistas que vienen, a estudiantes que están todavía en la escuela de arte. Y también vi que había una limitación para artistas de la región poder salir a residir un tiempo específico, ya sea en Europa, si no había pasado por las grandes escuelas de arte, las más conocidas, y eso también implica que hay una accesibilidad que restringe a una parte de la población artística de la región centroamericana. Entonces mi interés era crear una vía rápida entre la América Central y la Francia, que permite saltar esos pasos de la educación exclusiva y que permita justamente un acceso y que los artistas, no importa la parte social, política, económica, que tengan esta posibilidad de confrontar un trabajo en un contexto diferente. Y que eso lo
ahí afloró el latinoamericano, tratando de buscar la pillería para hacer algo, para sus hermanos. Exacto. Y la idea también es como todo este legado artístico que existe también con de la migración artística a una época desde América Latina hacia Francia, crea también esta noción en que el latinoamericano tiene que ir a Europa para poder traer también este nuevo conocimiento. Y hoy en día estamos en una etapa en la que es el latinoamericano que también es el que propone hacia otro contexto geográfico su punto de vista, su manera de estar insertado en el arte contemporáneo y y que devienen más que todo hoy en día también objeto de estudio por la parte occidental, digamos así, por la parte del viejo continente. Con respecto a la parte de cómo logramos encajar los proyectos que se vuelven del orden investigativo, son capas, son también el contexto en el cual yo provengo, el contexto centroamericano, no hay una política cultural del Estado fuerte, no es una prioridad. Entonces muchas cosas las hacemos por cuestiones de redes afectivas, quién tiene quién puede aportar qué. Y así es como empieza Dos Mares. Es como un proyecto muy básico que era una primera residencia de fotografía entre América Central y Francia. Y a partir de esto vamos generando diálogos como el que hoy en día tenemos con ustedes en Valparaíso, que continúan a generar intercambios. Ya este es nuestro segundo año con Mesli, que podemos trabajar en conjunto. Y la idea es cómo la residencia de investigación en arte trae al artista ciertas problemáticas. Y también yo, en tanto que artista, y Laurent, que es el codirector conmigo en Dos Mares, también él es artista, entonces nos ponemos siempre a pensar cómo podemos generar una posible solución a una problemática que un artista enfrenta en residencia. Entonces, cuando empezábamos con la residencia de investigación, veíamos que ciertos artistas no lograban entablar una buena investigación desde el inicio y pasábamos mucho tiempo con ellos. Entonces, creamos un programa muy puntual de 2 semanas intensivas de acompañamiento diario de 2 a 3 horas. Y esto se llama hoy en día la clínica para artistas. Después vimos que artistas que nosotros enviábamos a América Latina no tenían no encontraban los buenos proveedores o para, no sé, comprar madera, imprimir, enmarcar. Entonces creamos una plataforma que se llama The Gold Mine. Y hoy en día, justamente, como hablando lo que es político y el rol del artista, con este proyecto donde estamos hoy, en la estación de tren, es cuál es el rol del artista en la sociedad. Siempre cuestionamos qué es lo que produce el artista, en tanto que entidad. Para nosotros hoy en día es cuál es el rol de estas personas que se instalan con nosotros en este espacio y cuál es el devenir en una ciudad que es la segunda ciudad más grande de Francia y cómo un público que no está necesariamente sensibilizado al arte contemporáneo puede entablar un diálogo con estos artistas y generar algo más que del arte. Y para mí hoy más que nunca es importante esta parte de la relación en momentos políticos en los que está Europa. También América Latina está generando una manera de gobernanza así particular y es interesante imaginar al artista como esta persona que también ha estado muchos años en un tipo de isolamiento en el taller, que es un ciudadano que ha estado también mucho tiempo en teletrabajo. Y son cosas que ya el artista ha previsto y ha integrado en su vida y que hoy en día otros ciudadanos tienen que adaptarse. Entonces estas fronteras vienen a ser muy difusas entre el ciudadano y el artista. No sé, puedo seguir hablando, pero no sé si querés para que pare un poco. No, pero sí está perfecto porque es lo que en el fondo todos nosotros, tanto Sol, Adrián, Mesli, tú, yo, toda la gente aquí, queremos reivindicar y queremos comunicar, ¿no es cierto? Claro. Que esa mirada, ese filtro, esa propuesta estética de contenidos, de reflexión, tiene un lugar
que no es solo para ir a pasear el domingo en la tarde a una galería o a un museo, sino que tiene otro rol. Y por eso yo digo que nosotros también aprendemos de lo que ustedes hacen, porque, porque en definitiva, como decimos en Chile, uno tiene que creerse el cuento, ¿no es cierto? Y de estar convencido de esto, cosa que en Europa está mucho más adquirido porque hay un desarrollo de la cultura en general, y entonces, y aquí eso está en proceso. Sí, está adquirido, pero ha sido como, son 7 años de que estamos en este proyecto. Y el inicio fue muy complicado sobre todo estar en un territorio que está más orientado hacia el Mediterráneo, crear esta comprensión de la necesidad de crear el diálogo con la América Latina, ¿no? Los primeros años fueron difíciles en que cuál es la real necesidad de trabajar con el arte contemporáneo latinoamericano en las residencias de artistas. Y yo siento que hoy ya no hay que reivindicarlo más, ni tener que convencer el rol que tenemos hoy en día de esta relación entre los dos continentes. Sí. Bueno, fantástico, pero me parecía interesante como entender el contexto en el cual vino Sole y Adrián, y que va a venir el próximo año Mesli. Bueno, cuando aquí Sole y Adrián tuvieron una segunda clínica, ¿cómo le llaman ustedes? La clínica para... ¿Ah? Clínica para artistas, y también bueno, una gran... Aquí sí que tuvieron una clínica para artistas, porque estaban en una residencia donde estaban disparando en la calle. Cuéntenos un poco, Sole, cómo fue Adrián, cómo fue las primeras sensaciones de tú venías con muchas cosas en la cabeza, porque eres un artista que preconstruye, que estructura y reestructura sin parar, y llegaste aquí a un lugar donde estaba todo patas para arriba. Cuéntanos un poco cómo fue tu llegada y tus sensaciones acá en Valparaíso. Bueno, antes de decir algo, quiero decir muchísimas gracias al FIF y a Dos Mares para permitirnos de venir. Y muchísimas gracias también a las escuelas Cámara Lúcida y Arcos, pero vamos a hablar de eso un poco luego. Sí, me gusta mucho construir, preparar. Eso lo hemos hecho con Dos Mares aquí durante semanas antes de venir en Valparaíso, pero como tú te lo imagino, nada pasaba como estaba previsto. Porque mi trabajo personal me interesó mucho a la historia, a la memoria, a la manera de, ¿cómo decir? Cómo se vive ahora la memoria y la historia que dice la memoria de nuestro presente. Pero podemos imaginar que no estaba en Chile no estaba un proyecto sobre una historia pasada, pero estaba al interior de la historia. El momento que venimos, estuvimos al interior de la historia. Por eso estaba la primera vez que algo como eso me pasaba. Y creo que para ti también. Sí. Bueno, al principio había la idea de hacer la residencia y también la idea de preparar un workshop para estudiantes de las dos escuelas, Cámara Lúcidas y Arcos, por el Festival FIF. Y preparar este viaje estaba preparar los dos al mismo tiempo,
preparar un trabajo personal y también preparar un workshop en relación con este trabajo personal. Por eso intentábamos de buscar ideas de qué mostrar, cómo mostrarlo, pero estaba antes de venir, sobre qué vamos a trabajar. Había la idea de trabajar sobre cómo identificar el rol que puede tener la imagen en relación con la memoria. Bueno, estaba una idea muy general. No había un proyecto muy definido. Y luego empezamos a pensar al turismo, porque Valparaíso, que es una ciudad que tiene mucho de historia, pero hoy día es una ciudad muy turística. ¿Y cómo se relaciona el turismo y la historia? Y cuando fuimos a Valparaíso, me recuerdo que contigo, Rodrigo, hablábamos todos los días por la mañana. Hablábamos de historia de Chile, de los barrios de Valparaíso, de un lugar donde podríamos ir, un restaurante, un bar, y al final andábamos mucho en las calles de Valparaíso y hacer fotos, empezar proyectos y a pensar al turismo también. Imaginábamos, perdón, que estaba posible de hacer una postal, pero una otra postal de Valparaíso que la postal que existe ahora. Mientras tanto, puede que podamos poner una presentación de imágenes que explican un poco de todo el principio. A ver. Sí, por supuesto. ¿Puedes seguir hablando? Sí, se van a hacer como imágenes de... ¿Se ve? Se van a hacer imágenes de... ¿No funciona o no? Todavía no, pero espera, estamos viendo aquí. Son como las imágenes que fuimos los primeros días. Tenéis que activarnos para dejarnos... Sí, seguro, ahí está. No. ¿Pudiste compartir? No, me sale como que lo tenéis que activar. Ya está activado. Vuelvan a Ahí evaluar. va. Genial. Ahí se está viendo. Bueno, pueden parecer como imágenes de viaje, pero son, no sé cómo se dice, repérage. Sí, como un reconocimiento. Sí, exactamente. Y hay bromas también, hay un poco de... Es una manera de descubrir un poco más la lento, Sole, ciudad. perdón. ¿Un poco? Anda un poco más lento para entender. Y perdón, es ver pequeñas cosas que nos interesan. No es un proyecto, son las primeras imágenes. Al principio creábamos que no vamos a mostrar eso, pero hay ideas de proyectos que podríamos hacer al interior de estas imágenes. Ningún de estos proyectos existen ahora, porque como hablábamos juntos y hablábamos de Santiago, fuimos a Santiago también para ver lugares históricos, el Museo de la Memoria, fuimos a ver como... La Casa de la Moneda. Sí, la Casa de la Moneda.
bueno, distintos lugares que... Londres. Sí, Londres 38 también. Y cuando volvemos, bueno, la cosa ha cambiado. Estaba como en otra ciudad. Porque ustedes llegaron ¿en qué fecha? Recuérdenme. 29 de septiembre. Claro, ustedes llegaron 29 de septiembre y toda la primera quincena de octubre estuvieron haciendo estas imágenes, fueron a Santiago y volvieron en las fechas del 18 de octubre, que es cuando empezó el estallido. Sí, bueno, fuimos a Santiago y también en un otro lugar que es cerca de Parral, en Villa Baviera. Sí. Pero, bueno, las imágenes que podemos ver son una manera de encontrar la gente. ¿Era algún familiar? Empezar a hablar de la ciudad, pero es por eso que nos vamos en lugares y volvemos y volvemos otra vez. Es un poco de eso. Podemos pasar a... ¿A dónde fueron a Santiago? ¿Pueden contarnos a dónde fueron? Sí, a Santiago, si quiere un poco describir lo que fuimos a Santiago. ¿El segundo viaje o el primero? Segundo, ¿no? Como quieras. El tercero. Fueron varias veces. Sí, al principio íbamos como para descubrir y para entender un poco la historia de Chile, porque como tú nos decías, Rodrigo, siempre, bueno, Chile, todo lo que empieza aquí en Valparaíso, pero caminábamos, intentábamos buscar cosas y estábamos como una especie de burbuja entre la diferencia de alturas de los cerros y el plan, y era... por eso que empezamos a intentar hablar con el máximo de gente posible para empezar a hacer relaciones, no solo con personas del FIP, sino para pues, tener otras visiones distintas. Y en un momento nos quedábamos un poco, no vacíos, pero como que no conseguíamos descifrar bien las cosas, así que fuimos a Santiago para hacer otros puntos para intentar conocer la historia con la historia de perdón, el Museo de la Memoria. Luego volvimos a Valparaíso y ahí decidimos ir hacia Parral para visitar Antigua Colonia Dignidad. Y ahí en realidad fue cuando empezó todo el estallido que hubo en Chile, porque llegando a Santiago, para llegar donde teníamos que dormir, pues el metro se paró, no entendíamos nada, el metro estaba lleno, así que decidimos salir andando y andando las calles igual, veíamos un montón de gente súper activa, súper cargada por las calles andando. Y notábamos como que algo no iba bien, pero podía partir mal. Nosotros seguimos nuestro camino, mirábamos, observábamos y dijimos, bueno. Y luego ya al día siguiente ya fuimos hacia Parral para conseguir ir a Villa Baviera, lo que es Villa Baviera hoy. Y... un momento, las imágenes. Sí, para continuar. Tienes que abrir. Perdón. Y bueno, sigue tú y así la busco yo. Pero es importante quizás comentar que ustedes, cuando tú hablas de la historia chilena, ustedes estaban muy interesados de entender como la herencia de la dictadura, ¿no es cierto? Sí. Por eso fueron al Museo de la Memoria, por eso no recuerdo si fueron en Santiago a Villa Grimaldi también o no. Sí. También fueron a Villa Grimaldi,
Y finalmente, y cuando deciden ir a Villa Baviera es porque tenían una intuición, obviamente por toda la carga que ese lugar tiene relacionado con la dictadura chilena. Sí, también porque es un lugar que hoy es un hotel, es un lugar histórico que hoy es un hotel. Y eso es muy difícil a entender para nosotros al principio. Y sí, ¿quiere meter Sí, sí. imagen de Villa Baviera? Lo estoy intentando. Ah, vale. Y, estaba muy difícil de entender la historia de Chile al principio para nosotros. Intentábamos en estos lugares de entender también la relación que tienen los chilenos con sus historias. Y en Santiago en Parral estaba muy distinto. Imagínate que las víctimas de Paul Schaeffer, que estaba como el gurú pedófilo que ha construido con colones la colonia Dignidad. Los víctimas tienen en el mismo lugar el hotel que es Villa Baviera. Por eso intentábamos de buscar informaciones sobre la historia de Colonia Dignidad hasta que deviene un hotel. Con todas estas informaciones no podemos jugar las víctimas que son ahora en Colonia Dignidad o las otras que son fuera y que intentan también proceso. No estaba la idea de jugar a alguien, pero descubrimos que trabajando sobre Colonia Dignidad, descubrimos también mucho más de la historia de Chile, porque Colonia Dignidad tiene una relación con la historia de Pinochet, tiene relación con muchos eventos que pasan en Chile. Y por eso, al final, estaba un poco más fácil de hablar de la historia de Chile desde Colonia Dignidad que desde Santiago o otros lugares. También porque somos extranjero, ¿no sale esto? Extranjero. Y buscamos todo el tiempo una legitimidad de hablar de la historia de un otro país. De eso me recuerdo que hablábamos mucho en Francia antes de salir con Dos Mares. Hablábamos mucho de la legitimidad. Creo que es una pregunta que nos siguen en todo el viaje en Valparaíso y en Chile. La legitimidad de hacer imagen de un evento de manifestaciones o hacer imagen espectacular como un jornalista que no somos. A lo final, al momento de hacer un workshop, estaba genial de mirar y de trabajar con gente de Valparaíso que hacen las imágenes ellos y que ellos tienen la legitimidad de hacer un proyecto sobre lo que ha pasado. Bueno, cuando volvemos tenemos imagen de Valparaíso antes, tenemos la imagen de Colonia Dignidad que
que vamos a, qu'on va laisser de côté un peu. Que vamos a dejar de lado. Un poco de la manera que te la he explicado, pardon. Un poco de la manera de te explicar de Ronald. Hay un momento que necesita de pensar. Hace un año tenemos todas estas imágenes y pensamos a qué hacer, cómo hacerlo. Lo que también considerábamos súper importante con este trabajo de Colonia Dignidad, porque estuvimos viendo un montón de documentales, leyendo un montón de artículos, y lo que nos faltaba siempre un poco, que es lo que estamos intentando darle un poco de forma en ese sentido, es el orden cronológico. Porque si alguien que no ha escuchado hablar nunca sobre este tema, cuando ve un documental, puede que se le quede en la memoria 3, 4 nombres, pero si quieres intentar entenderlo un poco bien, tienes que estar rebobinando, pasando hacia adelante, pasando hacia atrás. Entonces, el objetivo de esto, que no está ni mucho menos acabado, es darle una cronología junto con las imágenes. Como, por ejemplo, una... A ver. No seguro aún en esta forma, no sé si se ve... Vale. Sí. No, la forma sí no será la definitiva. Estamos recopilando todas las informaciones que podemos encontrar, contrastándolas. Por ejemplo, Adrián busca en francés y un poco en alemán, y yo busco en español y creemos que sí. A veces sí, hay otras no. Entonces, primero lo contrastamos para ver si es verídico o no, y cuando encontramos el ok, lo vamos integrando. Y creemos que más que escribir un texto, y también por una pregunta de legitimidad, nos gusta preferimos esta forma de cronología, porque la cronología de este lugar es increíble. Leer la cronología es leer la historia de Colonia Dignidad, y también habla mucho de la historia de Chile. Y creo que... Es un poco la propuesta, es como a través de la historia de Colonia Dignidad, una especie de metáfora o de eco de la historia chilena. Sí, exactamente. Es la idea. Gracias. Sí. Estoy entendiendo algo. Buen resumen, Rodrigo. Buenísimo, buenísimo. ¿Por qué? ¿No se entiende? Se entiende perfecto, Vale. pero quería estar seguro. Sí. Bueno, en la manera también de hacer las imágenes de Colonia Dignidad, hay distintas distintas técnicas, y las imágenes son entre archivos que hacemos nosotros y imagen de hoy día. No sabemos, somos un poco perdidos por momentos al interior de las imágenes, pero también nos vamos en un lugar Intentamos descubrir el sitio en muy poco tiempo, porque solo estuvimos allí una noche y suficiente, pero
Bueno, es un proyecto que pensamos que va a durar mucho más tiempo del que imaginamos al principio. Aún ni siquiera hemos acabado con todas las informaciones que encontramos, de ordenarlas, de contrastarlas. Una vez que hayamos terminado eso, tenemos que contactar a las personas, a los autores que han escrito varios libros y tenemos otra intención de volver para continuar ese proyecto, pero todo etapa por etapa. La dificultad ahora es poder darle cuerpo a todos los fantasmas que vieron esa noche en Villa Baviera, ¿no? Exactamente. Me imagino. Sí. Sí. ¿Y cómo ustedes sienten que se fue generando al usted como a tomar como línea directriz y conductora esta historia de este lugar que efectivamente es surrealista, digamos? Yo no conozco también, ahora ustedes conocen mucho más que nosotros sobre la historia de Villa Baviera, porque llevan un año investigándola, pero claro, tiene una historia así muy sorprendente, muy terrible, por los propios habitantes del lugar, que también son víctimas, que fueron víctimas políticas, víctimas humanas, víctimas desde muchas aristas, y finalmente también relacionado con nuestra dictadura, y hasta el día de hoy me da la sensación que es un lugar que trata de seguir existiendo, estando totalmente perdido, en fin. Pero en esa idea de ustedes de que eso sea como metáfora de lo de Chile, ¿ustedes sienten que el hecho de haber estado durante el tiempo de la residencia, haber estado dentro de la historia, como ustedes lo significan, como ustedes lo dicen, cómo eso hizo eco, qué puertas abrió, qué maneras de entender algo les dio para ir construyendo este relato? Si es que o finalmente no fue tan, no sé, pero yo recuerdo que cuando ustedes estaban aquí les pasaban muchas cosas, o sea, de tener susto, de tener ganas de estar en la calle, de ir, de volver, de preguntarse, de no entender lo que estaba pasando. Después se metieron en nuestra dinámica, ayudando mucho a lo que nosotros estábamos haciendo, a lo que también nosotros estábamos viviendo. El festival, estábamos a puertas de empezar a montar nuestras exposiciones para que se puedan abrir 15 días después, y todo se paró, y estábamos todos en esa efervescencia, y entonces me imagino que de algún modo todas esas emociones, esas sensaciones, esas dudas, a ustedes también, o sea, fueron parte de la historia de Chile, de la historia contemporánea. Queríamos formar parte, al menos, con todos vosotros. Porque No, como sí, compartimos tanto y todo, era lo mínimo que podíamos hacer de nuestra manera, ¿no? No íbamos a quedarnos ahí simplemente observando o coger la maleta y volver. Es un poco... No, por supuesto. Pero ¿cómo eso les hizo entender la historia chilena que están investigando? Estuvimos con gente de nuestra generación y con gente que se interesen a la fotografía, al arte. También estuvimos con gente que vive en Valparaíso. Hay momentos que
cuando vamos en un bar o vamos a hablar con distintas gentes que conocimos desde 2 semanas gracias a caminar en la ciudad. Descubrimos la historia con estos gente y al momento que estos gente tienen miedo o tienen una voluntad de cambiar las cosas, pero de esta manera, ¿cómo diré? Estaba... C'était très prenant, très... Sobrecogedor. ¿No? Sí. No, très prenant. Como que te entra en el cuerpo. Sí. Es muy difícil de hablar de la experiencia. Creo que la foto nos ayuda mucho. Es muy difícil de hablar de la experiencia con la gente de Valparaíso. Estaba en una experiencia increíble. Cuando volvimos de Chile avec les larmes aux yeux. Con lágrimas en los ojos. Y podemos continuar a trabajar sobre historia gracias a las imágenes. Cuando vistemos 68%, estaba un momento genial. El 78, sí. Sí. Sí, porque... Perdón. No, y quiero, si es posible, para que lo que digo se entienda un poco mejor, mostrar las imágenes del workshop, que son muy importantes y que al final son lo que intentamos de... ¿cómo decir? Si podemos mostrar imagen, sí, mejor obvio. que ahora. Vamos. Porque justo cuando volvíamos de Colonia Dignidad fue cuando fue el día en que la Cocotte Minute, la olla express, como tú siempre nos hablabas, reventó. La olla a presión explotó. Y bueno, pues las ideas que teníamos para el workshop tuvimos que... ya no existían más. Me acuerdo que llegaron los otros talleristas con las ideas que tenían, no se iban a cambiar mucho, pero incluso todo el festival se dio la vuelta y lo que decidimos hacer con las chicas y los chicos de... ¿dónde está? Con las... Bueno, perdón, que estamos... Vale. Lo que intentamos hacer con los chicos y chicas de Cámara Lúcida y Arcos, pues directamente les preguntamos qué esperaban ellos del festival, del workshop, porque para ellos pues obviamente era un momento mucho más emotivo y difícil que para nosotros y no queríamos sobre todo imponernos a obligar a hacer algo que no les iba a nacer. Así que hablando al principio, el primer día, estuvimos hablando con todos, nos dijeron, bueno, todo el mundo se presentó y nos dimos cuenta que ya había, hablamos sobre imágenes que ya habían tomado en las manifestaciones o en lo cotidiano en esos días y nos dimos cuenta que ya había cierto tipo de imágenes que podían ser categorías o series y por ello hicimos una serie de topologías de categorías distintas. C'est toi ou c'est moi? Mais je peux pas faire les deux. Nos vamos a compartir. ¿Compartas, no? No. Ah.
Perdón, pensaba que estaba compartiendo. A ver. Tu parles un peu des workshops d'Advent, si tu veux. Comment vous avez commencé esa relación avec eux? Sí, el primero, creo que hablábamos con ellos, la primera vez estaba con un mail, con la idea de construir la carta postal. Y luego estaba, al momento que lo encontramos, estaba el día que había todo esto, la situación había cambiado. La situación avait beaucoup changé au moment de commencer le workshop. Okay. Al momento de empezar el workshop, la situación estaba... Para mostrar imágenes del workshop, ¿así es? Sí, Sí. Estamos teniendo un poco de problemas, no sé por qué ya no. No hay problema. Hay solución. Soluciones, sí. Solo hay solución. Veo que han aprendido. Bueno, el tipo de topografías que hicimos con Carolina, Geraldine, Jonathan, Miguel, Andy, Cristian, Joel y Javi, todos participamos en cada serie. Vale. Si quizás todas me va a hacer. No, puedes dejarlo así porque tienes que ver una a una. Ahí se ve súper bien. Sí, pero solo una, hay 19. Pero hacer una, no pasa nada. Vale. La pantalla Muy bien. Ahí. Bueno, la idea estaba que qué podemos mostrar en este contexto, qué podemos fotografiar, porque de la primera discusión había muchas imágenes distintas, muchas voluntades distintas. Y nosotros intentábamos de organizar un poco para mostrar, pero las imágenes son sus imágenes y las ideas también son sus ideas. Mostrar textos en la calle, mostrar ventanas, mostrar banderas, perdón. Había, como esto, estaba posible de construir una topología de cómo podemos mostrar la historia cuando somos al interior. Y... Tratar de entender el caos. Sí, ordenándolo. Ordenar el caos para poder... Sí, para poder volver a salir a él. Sí, creo que la idea estaba de hacer un máximo de imágenes, porque nos vamos a mirar las imágenes hoy de una manera y en 5 años de otra manera, pero necesita de hacerla al momento que necesita. Y creo que estaba también la idea del festival, hacer algo a este momento precisamente. Entonces, creo que es de esta manera que entiendábamos el festival y el rol del festival en la ciudad, sí. Y ahí No, pero yo encuentro interesante, o sea, viendo las fotos que ustedes presentaron de Villa Baviera. ¿Quieres mostrar eso, por favor? Vamos.
No, y esto es el accrochage, ¿cómo se dice? La instalación. La instalación que hicimos con ellos en el espacio destinado, en la Claro. escarpa. Bueno, le llamaba latida. ¿Cómo? Le llamaban latida. Latido. Latido, perdón. El latido. Como la curva del cardiograma. Sí. Y Pero también a mí me parece que las imágenes que ustedes mostraron de Villa Baviera, siento que hay una especie de silencio tenso, como de algo encapsulado, ¿no? Que todavía ahí está algo así como que está ahí, como que está todo equilibrado, está todo bonito, está todo en su lugar, y hay una especie de tensión, y que es interesante que ustedes revelen eso, y que lo planteen como eco de la historia chilena, de la historia contemporánea chilena, porque a pesar de que hayan pasado 30 años que estamos construyendo una posible democracia, todavía falta mucho camino, ¿no? Y recién hace 5 días hemos logrado cortar el cordón umbilical, que no es cordón umbilical, es una cadena, con la dictadura. Y recién ahora viene una nueva tarea, y donde toda esa historia finalmente, por supuesto que se discute, se habla, se conoce, se escribe, se expone, pero igualmente todavía siguen, hay cosas que todavía no hay consenso, y entonces hay zonas que siguen encapsuladas, ¿no es cierto? Que siguen secretas, o sea, hay personas activas, vivas, que saben cosas que no lo quieren decir y decidieron llevárselo a la tumba, ¿no es cierto? Entonces hay una sensación ahí, y es interesante cómo con las imágenes, con este latido, con este electrocardiograma que ustedes guiaron, de los jóvenes fotógrafos, de estudiantes, gente de aquí, de la calle, cómo empieza a escucharse, empieza a empezar a abrirse el audio de las imágenes de ustedes. Hay algo ahí que me hace sentido. Así es que, y es increíble también que es algo que hemos ido compartiendo o sea, desde conocernos aquí en carne propia, y de organizarnos para cocinar un almuerzo juntos y sentar a compartirlo y a comerlo juntos, hasta que después ustedes se fueron con los ojos con lágrimas, y nosotros nos quedamos, y ustedes trabajando allá, y finalmente ha pasado un año donde se ha ido desarrollando, se ha ido viviendo la pandemia, y finalmente este plebiscito, y ahora, ustedes le pasan la posta a Mesli, que tiene que viene para acá, que pensábamos que iba a venir ahora, pero no pudo venir, por supuesto, y estamos ahí a la espera de cómo va a seguir, cómo vamos a seguir funcionando con el virus. Pero claro, Mesli, tú en esta colaboración con Dos Mares hemos logrado generar esta continuidad, y realmente yo por eso pensaba que era interesante reunirnos todos hoy día, porque no lo entiendo, no lo entendemos como una sucesión de cosas, sino que como una continuidad, ¿no? Como que algo está pasando, y yo creo que es interesante para ti, Mesli, escuchar a Sole y a Triñán,
Y quizás tú nos puedes contar un poquito cuáles son tus problemáticas, cuáles son tus dispositivos fotográficos, tus intereses, para conocerte antes que podamos cocinar contigo. Y bueno, muchas gracias por la invitación a Dos Mares y bueno, al FIF. Es un gusto poder estar de forma virtual hoy reunida aquí con todos ustedes y obvio me interesa mucho pues ver tal cual el proyecto que se hizo el año pasado con Sole y con Adrián. Sobre todo porque además de que mi trabajo también es política, de alguna forma el acto fotográfico de todas formas lo lleva ya sea por una forma poética o directamente asumido como acto político, siento que esa carga va ahí desde el proyecto que Sole y Adrián proponen hasta el tema del festival este año, ¿no? Y justo creo que con la actualidad chilena y mundial en cuanto a la pandemia, es un momento que, claro, no es el año pasado y ahora, sino hay una continuidad de cuestiones que replantearse en cuanto a qué se fotografía, cómo se fotografía y cómo se comparte la producción, ¿no? Porque ahora no es de que se pueda imaginar uno, hago una exposición, voy a tal lugar, lo muestro, todo está todavía abierto a diferentes posibilidades, que si lo pensamos de una forma con un poco de nostalgia puede ser triste, porque no se pueden hacer varias cosas, pero si lo pensamos de una forma un poquito más abierta, es como una oportunidad de replantearse el rol que jugamos los artistas en el medio, ya sea virtual o mundial, ¿no? Creo que esto me parece bastante interesante y bueno, voy a empezar mostrando un poco mi trabajo anterior, lo que elegí. Voy a mostrar 2 proyectos anteriores y voy a hablar un poquito de lo que imaginé para la residencia. Bueno, si querés, Leslie, perdón, si querés mientras preparas tus imágenes, explico un poco, recontextualizo esta segunda residencia, la segunda colaboración. Esta se inscribe una vez más en la colaboración que tenemos evidentemente con el Festival de Fotografía de Valparaíso y la continuidad del acuerdo de la convención que tiene el Instituto Francés de París con la ciudad de Marsella. Y bueno, no estás con nosotros hoy aquí en Marsella porque estás actualmente en residencia artística en Berlín. Entonces, bueno, ahora que ya contextualicé un poco esta residencia tuya, también decir que Mesli es una de las primeras doctorantes de este programa de la Universidad de Aix-Marseille y la Escuela Nacional Superior de la Fotografía. Obtuviste tu doctorado ya me acuerdo, hace unos pocos meses, ¿no? Hace 6 meses, creo. Y es súper importante también para nosotros en Dos Mares poder trabajar con artistas como Mesli, que también tienen esta parte muy anclada en lo que es la investigación fundamental, en la investigación también aplicada. Bueno, Mesli, ahora sí, tenés las imágenes listas. Gracias, Ronald, por esta introducción. Entonces, sí, elegidos que van por el lado del tema del festival, ¿no? Amor y política. Entonces, la primera serie la realicé en un periodo que estuve en el cual pude regresar a México para hacer un proyecto financiado por el FONCA, un Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por parte de México. Y bueno, siempre me ha interesado la relación que se puede jugar con el paisaje o según las ciudades en las que vivo. Trato de, en función al contexto, lanzar un proyecto en base a eso. Este proyecto se titula 11 y ahora muestro las imágenes. Yo aquí regresaba después de 10 años de no haber vivido en México a esta parte donde crecí, que es en el norte de México, en Ensenada, y la manera en la que trabajé fue acercándome a la gente, ya sean familiares o amigos, y tratar de imaginar en un contexto de
cada persona, cómo podrían representarse ellos mismos de alguna otra forma que no fuera la típica identidad que ya tenían o su retrato tal cual. Esto sucedía siempre en las zonas de las afueras de la ciudad de Ensenada, ¿no? Entonces, más que un acto fotográfico tal cual documental, era buscar otro tipo de maneras de poder hablar un poco del contexto urbano y de las personas que me eran cercanas, ¿no? Y tratar de imaginar una forma un poco más poética de representar esto, igual unas tensiones por ahí entre lo que estaba construido ya fuera en arquitectura, lugares un poco abandonados, cómo poder hacer que estos lugares se vieran de otra forma, ¿no? También, no solamente las personas ellas mismas representándose de otra forma. Bueno, les muestro algunas imágenes de este proyecto y de ahí siempre siento que en este proyecto el paisaje era una forma de pretexto, ¿no? Siempre venía un poco en arrière-plan, en un plano trasero, pero era también importante. Y obvio con de pronto algunas referencias de forma cinematográfica o de forma más fotográfica ligada a la pintura, una cuestión relacionada al tiempo, ¿no? Cómo se pueden condensar ciertas historias en una sola imagen. Que bueno, creo que la temporalidad siempre es una parte inherente a la fotografía. Paré de compartir mis imágenes. Denme un segundo, voy a poner un poquito más la segunda serie. En todo caso, lo que me interesaba en este trabajo era construir diferentes relaciones con las personas y su entorno, ¿no? Entonces, de ahí voy a hablar de el último proyecto que realicé mientras hice mis estudios doctorales, que Ronald mencionaba hace poco, justo en la entre la Escuela de la Fotografía de Arles y la Universidad de Aix-Marseille, en el cual tengo una forma de fotografiar que va más ligada al aspecto documental. En este sentido, lo que me interesa reflejar es cómo... Estás viendo ahí mi pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí voy. Este proyecto se desarrolló entre 2014 y 2019 en la ciudad de Marsella y, bueno, por lo general ciudades del sur de Francia, en México y en Estados Unidos. Entonces, aquí más que decir de qué tipo de ciudad se trata, de qué tipo de territorio, es hacer un enfoque al tipo de materiales que se utilizan para construir, al tipo de repercusión que puede haber en la ecología también, ¿no? Cómo seguimos construyendo de la misma forma que en principios de siglo, utilizando los mismos materiales que son el cemento y que nos seguimos moviendo en autos y todo este tipo de mecanismos que tenemos para, entre comillas, seguir el progreso, ya se sabe que son formas obsoletas de vivir y de habitar el mundo. Entonces, lo que me interesaba en este proyecto era así realmente enfocar estos puntos de, a veces son fallas geográficas y obvio no se puede ver en la foto, pero va a ser por medio de un texto, o a veces son realmente enfocar por medio del texto ciertos materiales de construcción, también cuestiones de reapropiación del espacio urbano, cómo la gente también puede de alguna forma añadir elementos a espacios vacíos, o como también el hecho de documentar espacios que pues en un año no hay nada y en 2 años ya hay una torre de 15 metros, también eso como acto fotográfico me parece importante. Bueno, creo que sí hay muchas preocupaciones en cuanto a cuál es la parte del acto fotográfico que deja también el paso del tiempo, de la memoria de una ciudad, de su transformación y de cuestionar cómo utilizamos estos espacios, ¿no? como humanos. Entonces, bueno, les podría mostrar más imágenes, pero siento que estoy un poco corta de tiempo. No. Tienes todo el tiempo del mundo. Bueno, perfecto. Ahorita sigo compartiendo, nada más que voy a seguir el texto para que no se me olvide nada. Entonces, sí, este trabajo va más del lado de la investigación que de la ficción, vamos a decir. Y bueno, donde
donde hay un interés fuerte en la relación que hago entre lo que está construido en las ciudades y cómo podemos concebir nuevas formas de pensar, de edificar y de reconstruir modelos obsoletos de la forma en la que se utiliza el territorio urbano, ¿no? Entonces siento que este tipo de cuestionamiento que se desarrolló en ese proyecto, que también pasó a veces por imprimir una imagen de un espacio vacío en Marsella, ¿no? De un lugar donde sabemos que algo va a estar construido en unos años y al mismo tiempo hay una crisis de habitaciones, ¿no? Es como este lado, completamente paradójico de una ciudad grande en la que hay espacios vacíos en el centro y al mismo tiempo hay una carencia de hogares para la gente, que obviamente tiene menos recursos. Entonces, este tipo de desigualdades puede ser que no se reflejen directamente en las imágenes, pero un tipo de acción que llevé a cabo con una de las imágenes de Marsella era pegarla en un barrio en el que había habido una gran construcción de nuevos edificios para justo dárselas a comercios y que habían sacado gente que antes vivía ahí, ¿no? Y que era gente de bajos recursos. Entonces el hecho de pegar... La foto, perdón, que nos está mostrando se ve cortada. Tienes que ahí, ahora sí. Esperen, ahorita estoy buscando esta imagen de la que hablo ahora, que pegué en un muro en Marsella, en 2 segundos. Y bueno, lo que me interesaría, partiendo, denme un segundito porque no puedo hablar y no logro hacer 2 cosas al mismo tiempo. Ahí voy. Está aquí. A ver, entonces... Listo, ¿ahí me ven la imagen entera? Sí, perfecto. Bueno, les estaba hablando de esta imagen, ¿no? Que era también como, ¿cuáles son las posibilidades de mostrar un proyecto fotográfico cuando hablamos justo de un espacio en la misma ciudad y su evolución o la forma también de que se muestre en el espacio público, ¿no? Entonces aquí tengo esta fotografía que imprimí como un póster y la pegué en este barrio de Marsella que les decía anteriormente, donde había habido un cambio de población, ¿no? Y hay el efecto de la gentrificación. Entonces también es una forma de llamar la atención con un acto bastante insignificante en sí mismo, pero que me parece importante explorar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues les muestro esto porque siento que tiene un lazo en cuanto a lo que me gustaría realizar en Chile para la residencia, de cuestionar cómo al final el arte es una forma de poder repensar los lazos que hacemos entre nosotros, ¿no? O sea, el hecho de ya pegar una imagen en el espacio público, o sea, a lo mejor se puede crear un diálogo, no digo forzosamente hablando de esta imagen de Marsella, pero tratar de pensar cómo en Valparaíso, porque yo sí me enfoco a trabajar únicamente en Valparaíso, esto es por cuestiones también de, pues con la pandemia, no sé si pueda ir a Chile pronto y si se puede ir, entonces sería realmente quedarme en un lugar y tratar de entender las dinámicas que hay en cuanto al cambio político que está pasando justo en este momento, pero que ya empezó desde hace tiempo, cómo los ciudadanos forman comunidad, cómo este tipo de aspecto de comunidad se puede representar a través de la fotografía, cómo mostrar en el espacio público y que no sea solo mi persona como fotógrafa que muestra su trabajo fotográfico, sino crear un diálogo que también se pueda, pues, imagino encontrar a la gente de la ciudad y poder hacer un diálogo visual, ¿no? También, o sea, cuáles son las imágenes que ellos pueden hacer, como puede ser un afiche con palabras quejándose no sé, tengo esta imagen grabada de que no es el coronavirus que nos va a matar, sino la cuestión política, ¿no? O, no sé, este tipo de eslogans que se hacen de forma, pues, muy, muy orgánica, ¿no? Entonces, más que dejar el acto artístico fuera de la vida, tratar de integrar este movimiento en Chile, ¿no? Con el plebiscito y que supongo que históricamente también será un momento que todo este año
va a estar grabado en la historia de todos los chilenos y de todos los extranjeros que vengamos y que estemos en el territorio. Entonces sí siento que no puede ser un proyecto alejado de la realidad política, sino al contrario, crear un diálogo y crear visualmente este diálogo, no es simplemente... bueno, me imagino que es difícil en un mes, pero sí me gustaría poder desarrollar a lo mejor una forma como podría ser un fanzine o como podrían ser imágenes en el muro, tratar de experimentar con este tipo de fórmulas populares que se hacen con muy pocos medios y que se invitan entre la recolección de fotos que la gente junta, que la gente puede hacer, las fotos que yo pueda llegar a hacer, o sea, justo tratar de intercambiar y de borrar las fronteras entre las imágenes de arte, que es un poco el mundo del que vengo, y las imágenes pues personales, ¿no? Que ahora sí todo el mundo, entre comillas, es fotógrafo y todo el mundo puede hacer fotos con celulares, este fenómeno me parece súper interesante también, ¿no? Que llevamos ya años con este tipo de quehacer de las imágenes. Entonces, ¿cómo justo borrar ese límite, ¿no? Y al final el autor ya no solo es el artista, sino también poder intercambiar entre los habitantes de Valparaíso. Esa es como mi primera pista de ataque poético, siento yo. No, está muy pertinente. Justo ayer estábamos conversando y estábamos dando cuenta de que, por ejemplo, en las grandes manifestaciones que han ocurrido en Chile, las más importantes han sido en Santiago y han sido en torno a una plaza central que siempre se le ha llamado Plaza Italia y que hoy día se le dice Plaza de la Dignidad. Y la representación fotográfica de esas grandes manifestaciones que han llegado a veces a más de 1 millón de personas, no son de fotógrafas o fotógrafos. Es una representación que se hace por una especie de imagen colectiva compuesta de miles de imágenes que todo el mundo saca a la vez, que todo el mundo publica, y estábamos justamente comentando que que yo no tengo en memoria el trabajo de tal u tal fotógrafo que haya hecho sobre esos momentos, sino que las imágenes que me nutren y que van funcionando en mi cabeza y en mi cotidiano, y lo compartíamos que nos pasaba a todos, son las imágenes que son millones de imágenes. Entonces es como un cuerpo de obra colectivo incontrolable, y está en acorde con lo que tú dices, ¿no? Y como el poder de la imagen. ¿Quién detiene el poder de la imagen? Y quizás antes el poder de la imagen estaba en manos del quien hacía la imagen y después del editor que decidía publicarla, y hoy día ese poder se está trasladando, bueno, y en eso estamos en Chile, así que tú también, Mesli, vas a llegar a la historia. No, vas a tener que venir con botas de agua y casco, porque sin duda que vas a tener que meterte al barro igual que los demás. Porque justamente el plebiscito que manifestó algo así irrefutable, nos aventura en 2 años, así que no importa que se atrase un poco tu residencia, porque tenemos 2 años de tiempo, en 2 años donde tenemos que redactar un texto para tratar de vivir juntos de mejor manera. Así que está entretenida la cosa, está entretenida. Da esperanza, además. Sí. Bueno, miren, estamos llegando ya al tiempo de nuestro encuentro, y agradecerles, por supuesto, un placer estar con Adrián y con Sole, de ir viendo cómo ustedes van construyendo su relato, su pensamiento. Están muy contentos de saber que van a volver y que aquí tienen su casa, que pueden llegar aquí sin avisar, solo golpeando la puerta, y va a estar todo preparado para que puedan entrar.
Hicimos copia de llave. Ah, se llevaron las copias. Mejor todavía, así que mejor todavía. Y Ronald, mira, Ronald, cuéntanos, están en un espacio nuevo de ustedes, ¿no es cierto? De trabajo, de... Sí, bueno, aquí atrás está Sole Adrián. Este espacio es un espacio compartido, 4 artistas de la región. Tiene un taller de manera indefinida y la idea es de que a partir de este centro, ese segundo punto más importante de tránsito de la ciudad, entonces imaginar una relación entre el artista y la economía circular y una manera de vivir en conjunto, ¿no? De maneras diferentes de habitar. Entonces, si querés, sobre todo, muchas gracias por todo esto de apoyo a distancia que nos has brindado en estos años. Esperamos que sea todavía un poco más. Y sí. No, además que ahora que vemos que tienen una casa bonita, vamos a tener que organizarnos para ir nosotros para allá, pues. ¿Ah? Vamos a tener que enviar artistas chilenos a que entiendan la historia francesa. Hay que hacerlo. Este verano estuvo Martín Caulen, que es un artista visual que creció en Santiago, que ahora vive en Francia, y Almendra Benavente, que es una autora también chilena que está viviendo en Francia. Estuvieron en microresidencia en Marsella a causa del COVID, y la presentamos en el Festival de Arte Contemporáneo de la ciudad, que también se desplazó al final del verano. Entonces hay que imaginar proyectos en conjunto para que los artistas de Valparaíso sigan viniendo para acá, ¿no? Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. Ya, maravilloso. Y como tú decías, agradecer a los institutos franceses que nos apoyan, tanto allá en Francia como aquí en Chile, para que podamos compartir, dialogar, pensar, crear. Y para nosotros es súper, como decía al comienzo, siento que estamos colaborando con un centro científico, con gente, con doctores de la imagen, doctoras de la imagen, y se hace muy entretenido, ¿no? De poder dialogar con otras prácticas. Nosotros somos más salvajes y actuamos más con el estómago que con la cabeza, pero es interesante también dialogar, por supuesto, y escuchar varias músicas y que el concierto sea más rico. Así que maravilloso. Les deseamos un buen final de día, porque ya ahora más que eso no podemos imaginar. Aquí ya son las 15 de la tarde. Si quieren les mando aquí la postal de donde estamos, que es la Blanca. ¡Oh, qué mala onda! Nosotros también. El sol y todo, bueno. Qué rico, solcito ahí en la ciudad de Marsella. Bueno, aquí están invitados para la próxima vez, entonces. Nosotros podríamos sacar nuestra cámara para la calle, ¿no? Vamos a mostrarle nosotros también. Sí, por favor. Nos da curiosidad. Ya. ¿Se puede? Sí, momento. Miren, aquí estamos todos los que ustedes conocen. Hola. Atrás de la escena. ¿Los ven? Y aquí también hay solcito, ¿eh? Ah, genial. Bueno. Sol y Adrián. Les mandamos muchos cariños y seguimos entonces trabajando, dialogando y tratando de ser actores de nuestras vidas. Muchas gracias. Un beso grande. Les mando un beso grande, un abrazo de todo el mundo aquí, de todo el equipo. Que estén muy bien. ¡Bravo!